Señor, nosotros ciertamente nos deleitamos con alabar tu nombre, entonar estas canciones, estos himnos que expresan tantas verdades de quién tú eres, lo que tú has hecho y lo que significa para nosotros. Y es confiados en que tú vas delante de nosotros, que nosotros como congregación avanzamos. No queremos dar un paso si tú no vas delante de nosotros. Concédenos la fuerza, la entereza, la determinación y el compromiso que necesitamos para glorificarte como congregación. Queremos aprovechar y pedirte en esta ocasión, tanto por nuestro hermano William como por nuestro hermano Maxwell, en cada caso conforme a su necesidad, que tú te les acerques, Señor, y les bendigas, seas propicio a ellos y te muestres el Dios suficiente, el Dios de toda misericordia y de toda piedad. Al abrir las páginas de tu palabra ahora, te rogamos, Señor, concédenos que podamos concentrarnos de tal manera en escuchar tu voz. Es como si estuviéramos cada uno de nosotros solos ante ti, escuchándote hablar a nuestras almas. Habla, habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Hace poco yo prediqué un sermón en nuestra iglesia que titulé ¿Eres bestia o domador? Basado en Santiago capítulo 3, el conocido pasaje que nos habla del poder de la lengua. Y la manera en que Santiago habla del tema es comparando a la lengua con una bestia y el gran deber que tenemos de domarla. Dice Santiago 3:7, todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y decíamos que la lengua sin control es como una fiera salvaje, llena de poder, capaz de causar mucho daño. Y el gran problema es la manera contradictoria en que nosotros podemos usar nuestras lenguas. Dice el versículo 9 de Santiago 3, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, como acabábamos de hacer, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y la usamos para mal en lugar de para bien. Y Santiago se enfoca en ese aspecto de usarla para mal, en que debemos domarla en dependencia del Espíritu Santo para poder usarla para los fines diseñados por Dios. Hablamos con propósitos que Dios nos ha dado. Hay incontables pecados que podemos evitar al hablar. Pero la verdadera victoria, sin embargo, es no en dejar de decir lo malo. La verdadera victoria, la meta debe ser que la lengua venga a ser un instrumento de bendición, un canal de distribución de gracia. Y hoy me quiero enfocar en ese aspecto positivo del hablar. El apóstol Pablo, que antes intentó llevar a los cristianos a maldecir y blasfemar a Dios, ahora él bendecía a los que le maldecían a él. Primero a los Corintios 4:12. Y no solo bendecía a sus enemigos, sino que también exhortaba a todos los hermanos a hacer lo mismo. Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Yo creo que nosotros rápidamente pasamos por un versículo como ese y no nos detenemos. Pensamos como que cuando alguien nos maldice, estamos bien en no responder mal. Pero Pablo dice no. Bendigamos. A ese que nos maldice, vamos a bendecirlo. ¡Wow! Hay un bien que nosotros debemos hacer en dependencia del Espíritu de Dios hacia los demás en nuestro hablar. Y bendecir es procurar el beneficio, es procurar el bien del otro.
ya sea deseándolo en la presencia de Dios, que Dios te haga bien, o ya sea aún haciendo bien. Yo bendigo a alguien con el bien que le hago. Y cuando la gracia de Dios nos salva, no nos deja como nos encontró. Y el cambio que se produce afecta nuestro hablar. Dice Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad. Hay un cambio. Donde había mentira, hablamos verdad. Somos fieles, somos transparentes, nos mostramos realmente como somos. Y en unos versículos más adelante, en el versículo 29 de Efesios 4, no salga de vuestra boca palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, dice, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Sabías que tu lengua puede impartir gracia? Eso es lo que está diciendo Pablo. Al hablar podemos impartir gracia. Pero vamos a Filipenses 1. Esa porción de Filipenses 1 que el pastor Marcos leyó contiene muchas enseñanzas. Una que es muy obvia es que tiene que ver con la oración. Yo espero que todos lo hayan notado. Pablo es un gran ejemplo de oración y señalaremos cosas que aprendemos sobre la oración en el proceso. Sin embargo, lo que yo quiero hacer es utilizar ese pasaje como una especie de trampolín para hablar del tema de nuestro hablar, valga la redundancia. Si prestaron atención a la lectura de Filipenses 1 que hizo el pastor, se habrán dado cuenta de dos cosas. En primer lugar, que lo que estábamos leyendo es una carta. Y eso es importante. Pablo se está comunicando con los hermanos de la iglesia. Y en segundo lugar, lo que estábamos leyendo no es una oración. Pablo está dejando saber a los filipenses las cosas que él oraba por ellos, que no es lo mismo. Y eso es importante. Y yo estoy escogiendo Filipenses 1, y que es igual de edificante que otras de las porciones que hay en otras de las epístolas, incluyendo esa epístola tan personal que Pablo escribió a Filemón. Pero estoy escogiendo Filipenses como uno de los muchos ejemplos que puedo utilizar. Pausa. Allá o ya puedo hablar. Ok. Seguimos. ¿Qué podemos aprender sobre nuestro hablar a la luz de Filipenses capítulo 1? ¿Qué tipo de palabras deben estar en nuestros labios? Y lo que les quiero proponer es que Pablo nos enseña en esta porción a llenar nuestros labios con 4 tipos de palabras. Y el primero es llenar nuestros labios con palabras de gratitud. Versículo 3 al 5, pero voy a leer ahora el versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo ora por los filipenses y cuando él lo hace, él le da gracias a Dios por ellos. Si el asunto se hubiera quedado ahí, de todos modos hubiera sido algo maravilloso. Pablo ora por los filipenses
Y todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de interceder los unos por los otros. Eso lo conocemos por diversos pasajes de las Escrituras. Pero lo que estamos viendo aquí va más allá. Estamos ante alguien que ora por otro y luego deja saber a esa persona que oró por ella. Y es el informarlo a la persona por la que estamos orando lo que le añade el elemento importante que yo quiero utilizar. Pablo oró, pero no lo dejó allí. Le dejó saber a la persona: yo oré por ti, di gracias a Dios por ti. Si la persona por la que oramos no lo sabe, no sabe lo que hacemos, como quiera se beneficia, ¿verdad que sí? Porque oramos por ella. Pero si le dejamos saber lo que hemos hecho, tendrá una información que Dios puede utilizar para su estímulo. Oraste, fantástico. Y si le dices: mira, yo estuve orando por ti. Ay, gracias. Y quizás la persona se va por ahí: wow, yo necesitaba oír esa palabra. Y hace una gran diferencia. Y lo que está pasando es entonces lo siguiente, en resumidas cuentas: Pablo da gracias a Dios porque está agradecido con los filipenses. Pablo oró. Pablo da gracias a Dios por los filipenses, por lo que ellos significan para él. Pero también Pablo da gracias a Dios por los filipenses y les deja saber a ellos que está agradecido por ellos. ¿Ven? Al leer la carta, nosotros nos damos cuenta de que esta iglesia no era una iglesia perfecta. En ocasiones vemos a Pablo llamarles a vivir en pro de la unidad de la congregación, porque habían sus tensiones. Por eso el llamado que hace a que sean humildes y a poner al otro por encima de ellos mismos. Es esta misma epístola en donde se mencionan por nombre a Evodia y a Síntique para que se pongan de acuerdo. O sea que no era una iglesia perfecta. El otro no tiene que ser perfecto para que yo dé gracias por él. La iglesia puede ser imperfecta, puede tener muchos defectos y damos gracias por esa congregación. ¿Cómo podemos dar gracias por mi esposa, el esposo, los hijos, los padres, los amigos, etcétera? Yo identifico algo por lo cual puedo dar gracias en la presencia de Dios por esa persona. Nuestra tendencia natural, tristemente, es a detectar más fácilmente las cosas malas de los demás. Lo que debemos hacer es pedirle al Señor que nos dé ojos para ver más las cosas que nos motiven a darle gracias a Él. Muchos de nuestros problemas es por esa práctica de enfocarnos en lo malo. Vemos el vaso no medio vacío, a veces lo vemos sequito. Cuando debemos pedirle al Señor que nos permita ver más la gracia de Dios que está obrando en las personas. Y es más, hasta en los incrédulos podemos ver la gracia común de Dios obrando en ellos. Pero no tenemos muchas veces ojos para ver esas cosas. Estamos demasiado ensimismados. Y Pablo daba gracias a Dios por cosas específicas. ¿Cómo debemos hacer nosotros? Dice el versículo 4 de Filipenses 1: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo no hizo la obra del Señor solo. Pablo interactuó con muchos hermanos y siempre se consideraba que él era parte de un equipo trabajando para la gloria de Dios. Y por eso llama a los otros colaboradores, compañeros, porque él no estaba trabajando solo. Y él dice: ustedes participaron conmigo en la labor de la extensión del Evangelio.
Dice desde el primer día hasta ahora. Y no solo les dice la actitud con la que él ora, que dice el pasaje que es con gozo. Él no ora refunfuñando por ellos, sino con gozo. Y les comparte la razón. Ustedes participaron conmigo. ¿Ven? Cuando nosotros oramos por otros y damos gracias, podemos ser específicos. Yo doy gracias por esto, por aquello otro de esa persona. Pablo estaba preso. Recordemos eso. Filipenses es una de las epístolas de la prisión. En un momento en el que muchos se avergonzaban de identificarse con Pablo, los filipenses se identificaron y colaboraron. Y eso es lo que él está diciendo: Señor, yo te doy gracias por los filipenses. Y le dice a los filipenses: yo di gracias a Dios por ustedes, por esto y por esto y por esto. Y él vuelve y lo menciona en el versículo 7, más adelante. Él les dice: pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ustedes forman parte de esto. Más adelante en el capítulo 4, el versículo 14, dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pero ven a Pablo desbordándose en palabra para halagar a los filipenses. No escatimó palabras. Nosotros a veces somos demasiado ahorrativos en aquellas cosas en las que debemos ser dadivosos, y ahorramos palabras. Pablo se desbordaba en su expresión. Su expresión de gratitud les deja ver el aprecio que él tenía por lo que ellos hicieron. Habían ya pasado 10 años desde la visita original de Pablo a Filipos en Hechos 16, pero su corazón seguía lleno de gratitud por ellos. Una hermosa muestra de compañerismo cristiano. Nosotros tendemos a dar gracias con cosas que tienen que ver directamente con nosotros. Es un beneficio personal, pero al orar, Pablo ora por muchas cosas. A veces da gracias, debemos dar gracias porque los tesalonicenses daban testimonio del evangelio y eran un ejemplo para las demás iglesias del área. Él nos daba gracias solamente por cosas que tenían que ver con él. De manera que el ejemplo de oración de Pablo nos amonesta. Podemos aprender tanto. Nosotros o asumimos las cosas o no apreciamos las cosas en otros. No tenemos ojos para verlo, y si lo vemos, no lo apreciamos tanto. Aplicar esa actitud a nuestras vidas, amados hermanos, significa que tendremos ojos para ver a Dios obrando en hombres y mujeres a nuestro alrededor, y le daremos gracias a Dios por esas personas, y les diremos a esas personas lo que hemos visto, y les diremos que hemos dado gracias a Dios por ellos. ¿Te imaginas eso aplicado al matrimonio? A la relación entre los padres y los hijos, a la relación entre hermanos, a las relaciones en la iglesia, entre los amigos, en el trabajo. Si observamos aquellos motivos por los cuales podemos dar gracias a Dios y les comunicamos estas cosas a las personas, ¿se imaginan el impacto? ¿No tendrá un impacto que le digas a tu esposo o a tu esposa que esa mañana diste gracias a Dios por él o por ella? ¿No tendrá un impacto en tu padre o en tu madre, ya ancianos,
cuando les digas que dices gracias a Dios por ellos? ¿No tendrá un impacto si le dices eso a tu jefe o a un servidor de la iglesia? Di gracias a Dios por ti. Cuando lo han hecho contigo, ¿no ha animado eso tu corazón? Hazlo con los demás. Las palabras de gratitud que expresamos a otros deberían estar con más frecuencia en nuestros labios. Y recuerda, no se trata de solo dar gracias a Dios, lo cual constituye algo muy bueno, sino en dejar saber a los demás que estás dando gracias. El Señor nos ayude a cultivar ese hábito de gratitud y el hábito de dejar saber al otro de esa gratitud. Y yo te pregunto, ¿hay alguien por quien deberías hoy mismo dar gracias a Dios? Y cuando lo hagas, ¿por qué no te propones compartirle que diste gracias a Dios por esa persona? ¿Y por qué no hacerlo con más de una persona? A veces asumimos las cosas. Sé agradecido en tu familia, con los miembros de tu familia. Sé agradecido en la iglesia, con tantos y tantas cosas. Sé agradecido en tu trabajo. Que no te caracterice ser el gruñón, ser el criticón. De manera que Pablo nos enseña a llenar nuestros labios con palabras de gratitud. Pero Pablo también nos enseña a llenar nuestros labios con palabras de estímulo. Con palabras de estímulo. Versículo 6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es hasta extraño el versículo, en medio de un contexto en el que Él les dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, que Él menciona esta verdad, este convencimiento que tenía de los filipenses, no por algo en ellos mismos, sino por lo que Dios estaba haciendo en ellos y seguiría haciendo hasta completarlo en ellos. Estaba preso. Una persona presa piensa en su condición. Ay, Señor, líbrame. Ay, Señor, cuida a los míos. Ay, Señor, sácame. Y yo se lo digo porque yo en medio de mis dolamas y dolencias, ha habido momentos donde, ay, Señor, sáname, sácame de esto. Y estas cosas vienen a la mente y dicen, ay, Señor. Nosotros tendemos a vernos a nosotros mismos en nuestra situación, enfocarnos en nuestro problema y olvidarnos del mundo. Pero Pablo no hizo eso. Estaba preso y el Señor, gracias por esos hermanos. Y hermanos, miren, wow, Dios comenzó una obra en ustedes que es tremenda y la va a completar. Pensando en ellos, decirles algo que les sirva de estímulo a ellos. Dios ha enviado sus ángeles en medio de mi aflicción. ¡Wow! ¡Qué impresionante capacidad tienen algunos hermanos de estimular! Y ha sido vital para mí. No era nada del otro mundo, pero fueron palabras dichas en la forma, el momento, el contenido, que es gasolina. Aún no de nuestro país. Nuestras palabras pueden llegar lejos. Pablo le dice a los filipenses acerca de la íntima convicción que tiene acerca del futuro espiritual de ellos, del destino de ellos. Dios está obrando en ustedes. Y a veces uno necesita escuchar algo así.
Porque uno está enfocado en lo malo, donde lo que no llego, cómo me quedo corto. Y no es que no debamos ver nuestros errores y aquellas cosas en las que nos quedamos cortos. La Biblia habla de la amonestación los unos a los otros, la reprensión que hace la palabra. Pero también habla del consuelo, la exhortación, el estímulo. Y Pablo sabía estimular a los hermanos. Dios está obrando en ustedes. La obra no está completa, hermanos, pero Dios la va a completar. Y eso es bueno oírlo. Les dice, es evidente que Dios comenzó algo en ustedes y Él termina lo que comienza. A los tesalonicenses les dijo en 1 Tesalónica 2:11, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Luego en el capítulo 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo deja ahí. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Ay, qué alivio! ¡Lo hará! Estímulo. A los romanos les dijo en Romanos 15:14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Eso es estimulante. ¿Recuerdan al pastor Mark Chansky? Aquellos de ustedes que estuvieron aquí cuando vino a dar una conferencia sobre el libro que había escrito sobre cómo alentarnos los unos a los otros, y él usaba la expresión que como nosotros debemos inyectarnos adrenalina unos a otros. Estas palabras de Pablo eran adrenalina para sus hermanos. Pedro, el apóstol Pedro, dice en 1 de Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Usamos nosotros expresiones así? Mira, Dios te va a mantener, Dios te va a ayudar a llegar hasta el final. Ay, pero es que yo no tengo fuerza para llegar a la meta. Tú vas a llegar, Dios te va a llevar a la meta. Eso es lo que está haciendo Pedro. El autor de Hebreos, por igual, en Hebreos 6:10, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no es injusto para olvidarse. Ay, pero ¿qué es lo que he hecho yo? Dios sabe todo lo que tú has hecho. Dios no se olvida de eso. Son palabras de estímulo. El punto es, hermanos, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Qué podemos aprender? Necesitamos aprender a abrir bien los ojos para ver las tantas cosas que Dios está haciendo en la vida de otros a nuestro alrededor. Dios ha hecho cientos de cosas que sencillamente no nos detenemos a contemplar. Y como no las vemos, no damos gracias a Dios por ellas, ni le decimos nada a los demás. Y puede que hasta nos sintamos extraños diciendo cosas similares a otra persona. Eso como que no soy yo. Bueno, a lo mejor no eres tú, pero sí es el Espíritu Santo. Nuestro deber es aprender el lenguaje del estímulo para que podamos usarlo con más frecuencia. ¿No es uno de los propósitos ese cuando nos reunimos? Hebreos 10:24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Venimos a eso, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Venimos a estimularnos.
Debemos decir a los demás palabras que provoquen, palabras que inciten, palabras que induzcan al amor y a las buenas obras. ¿Habrá alguien aquí decaído hoy que saldrá animado por tus palabras? ¿Habrá alguien aquí en declinación espiritual que será animado a seguir en la carrera por tus palabras? Pero no es únicamente aquí. Podemos ser canales de gracia para los demás en muchas otras circunstancias y lugares. Podemos santificar nuestros chats. Podemos santificar nuestras redes sociales con más palabras de estímulo. No es que está mal mandar chistes, pero no lo puede mandar. Pero ¿qué domina en tu comunicación? En estos días de playoffs de las grandes ligas, un equipo perdió de manera dramática por un error del lanzador. Solo le faltaba hacer un out. Y lo podía hacer de manera tranquila, lanzando la pelota a primera base y se acabó. Pero actuó apresuradamente y un lanzador que está acostumbrado a lanzar con precisión tiró al home como alguien que nunca había jugado béisbol. ¿Ustedes han visto a esa persona que la ponen a lanzar el lanzamiento de la primera bola? Y es para allá, ¡pum!, sale la bola por allá. En medio de la algarabía del equipo ganador, porque perdió el equipo, descalificaron el equipo, una cámara captó la escena del manager consolando al lanzador. Un lanzador que estaba cargando con la culpa de la derrota sobre sus hombros. El manager del otro equipo ganó la serie, pero este manager pudo ponerse al lado de su jugador y sostenerlo en el momento difícil. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender a hacer. Pero hay momentos de derrota. Pero si no estamos solos, es mucho más fácil. La vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿no es así? Y a veces esas palabras de estímulo tienen la capacidad de manera dramática de afectar la vida de otra persona. Como poder decirle a alguien, buen trabajo. Y eso motivar a una persona que no pensaba que su trabajo estaba siendo apreciado. Y eso puede ser a un compañero, puede ser a alguien que trabaja para ti, como puede ser por uno de tus hijos. Cuando era niño, el gran pintor norteamericano Benjamin West decidió pintar un retrato de su hermana en un momento en que la mamá no estaba en la casa. Sacó todos los frascos de pintura y comenzó a pintar, y de repente ya lo que había en la casa era un desastre. Cuando su mamá regresó y encontró todo ese desorden, en lugar de regañarlo, tomó el retrato y dijo, oh, qué hermoso retrato de tu hermana, y le dio un beso. Dice que más adelante él escribió y dijo, con ese beso me convertí en pintor. Hizo toda la diferencia. Hoy mismo puede ser un poderoso canal de estímulo para un niño, para una joven, para un enfermo, para una anciana o sencillamente cualquier otra persona. Hoy mismo Pablo nos enseña a llenar nuestros labios con palabras de gratitud y con palabras de estímulo. Pero Pablo también nos enseña a llenar nuestros labios con palabras de afecto. Palabras de afecto. Versículos 7 y 8. Dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ya Pablo mencionó el gozo que producía en su corazón el pensar en ellos. Dice, yo oro con gozo al pensar en ustedes. Y aquí una vez más les dice, no solo que sentía gozo, sino que les dejaba saber que tenía ese gozo. Y observen la manera en que les deja saber del amor y del afecto que tenía por ellos. Os llevo en el corazón. Os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ay, qué cursi. No. Simplemente un hombre comunicando su afecto por los hermanos. Sus hermanos de sangre. De la sangre de Cristo. Dice, y él tenía un afecto, un amor por ellos. Qué expresivo era Pablo. Y añade, observen, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. ¿Es justo? ¿Eso es lo que yo debo sentir por ustedes? En el capítulo 4, él comienza diciendo, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo, repetiste la palabra, o sea, las repeticiones suenan raras. Ajá, a propósito lo hizo. Amados. A los tesalonicenses les dijo en 1 Tesalónica 2:8, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Pablo no tenía problema en expresar su amor y su cariño a otro. Y si Pablo dice estas cosas a los filipenses y a los tesalonicenses, ¿vamos nosotros a escatimar palabras para expresar el afecto a nuestro cónyuge? No eres expresivo. Es que yo no soy así. En mi casa no me enseñaron eso. Y bueno, yo sé que en tu casa quizás no te enseñaron eso, pero en la Biblia, ¿qué tú aprendes? En la Biblia aprendemos que debemos expresar nuestro amor. Dile a tu esposa que la ama, exprésales el cariño. En estos días se me acercó una hermana de otra congregación y me hablaba de la dificultad que tenía su esposa, el cortocircuito que tenía su esposo para expresar cariño. Nosotros como hijos de Dios, por la gracia de Dios, debemos cultivar esas expresiones de cariño y de afecto. Dios lo hace con nosotros. Dios nos dice que nos ama. Y Cristo es una evidencia del amor de Dios por su pueblo. Pablo es un imitador de Cristo en ese sentido. Y nosotros debemos ser imitadores de Pablo, que imitó a Cristo. ¿Ven? ¿Por qué no ser más expresivo? Alguno dirá, Dios sabe lo que yo siento. Y eso es verdad. Pero él o ella no lo saben. Le dices a tu hijo que lo amas, a tu hija, le dices a tu padre o a tu madre que lo amas. Le dices a los compañeros, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esa expresión de cariño? Si no estás acostumbrado, las otras personas se van a asustar la primera vez que lo hagas, pero hazlo. Cuídate de la frialdad, no dejes que tu afecto se congele. Cuéntale al otro del gozo que te produce pensar en él o en ella. Hay personas que son especiales manifestando su afecto, a veces de una manera transcultural. Pero yo creo que a pocos de ustedes quizás otros hombres le den un beso en la cabeza.
Hay hermanos que me han expresado el efecto de esa manera. Bueno, no es lo que yo les pido, pero en los momentos que yo menos lo espero, ¡guácate! No sé si eso entra dentro del ósculo santo que habla la palabra, pero la idea es, amados hermanos, hay maneras de nosotros expresar nuestro afecto. Hasta los emojis tienen corazoncitos y besos. Yo espero que a tu esposa, a tu esposo, tú le envíes muestras de cariño, ¿no? A veces el aprecio se manifiesta hasta preguntándole al otro, ¿qué tú opinas de esto? Es una manera de decirle, yo aprecio tu opinión. Incluye el lenguaje aún no verbal en eso. Los abrazos, por ejemplo, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. Si tienen un tiempo que no se ven. ¡Wow! ¡Qué bueno volver a verte! O quizás expresarle, tengo deseos de verte. Pablo lo hace en el Nuevo Testamento. Así que Pablo nos enseña a llenar nuestros labios con palabras de gratitud, palabras de estímulo y palabras de afecto. Para eso debemos hablar con gracia e impartir gracia. Colosenses 4:6 dice que sea vuestra conversación siempre con gracia, sazonada como con sal. Nosotros debemos hablar con gracia, pero también traspasar gracia. Dice Efesios 4:29, el texto que antes les leí, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, tú hablas con gracia y tú transmites gracia, ¿ven? Sazonas con gracia tus palabras e impartes gracia al hablar. Nos convertimos en canales de distribución de la gracia. Pero ese texto de Efesios 4:29 que acabo de comentar, añade el elemento que va a ser mi último encabezado. Y es que dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Palabras de edificación. Versículos 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pablo anhelaba el crecimiento y el desarrollo espiritual de los filipenses. Y eso se traducía en una vida de oración constante por ellos. Al estudiar Filipenses 1, nosotros pudiéramos reflexionar ampliamente sobre el tema de la oración intercesora. Pero ese no es el punto de este sermón. Baste destacar que lo que Pablo comparte con los lectores de sus cartas muestra cuán comprometido e interesado estaba en el desarrollo y crecimiento espiritual de los demás. Si tú estás preocupado por tu propio crecimiento espiritual, vas a orar a Dios tú por tu crecimiento, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo a un Pablo profundamente interesado en el crecimiento del otro. Ora por eso y les deja saber a los filipenses lo que está haciendo. Y en ese sentido son palabras edificantes. Él convierte esa oración en una oportunidad hasta para edificar al otro. Amados hermanos, nuestras relaciones no deben ser egoístas, pensando solamente en nuestros beneficios. Pablo en Filipenses 2 plantea el ejemplo de Timoteo. Hablando de él, dice, a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? Y en Romanos 14:19 dice, así que procuremos
lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos eso. Y en el contexto está hablando de la libertad cristiana. No es mi libertad. Sí, eso es verdad. Pero ¿quién dijo que tú no puedes sacrificar tu propia libertad en momentos en pro de la edificación de otro? No es que tenemos que ser esclavos del otro, pero sí que nosotros debemos amar a otros. Efesios 4 es un texto muy importante en el Nuevo Testamento para hablar de ese crecimiento de toda la iglesia. Y en ese contexto dice que nosotros debemos estar hablando la verdad en amor, Efesios 4:15. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que todos crezcamos, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Debemos estar profundamente interesados en la edificación del otro y usar nuestro hablar para esos fines. Nuestro interés en el crecimiento del otro tiene que comenzar en el aposento de oración. Señor, bendice a aquel hermano, bendice a aquella hermana, bendice a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, bendice a la iglesia tal, haz que crezcan y te conozcan profundamente y vivan para tu gloria. Eso comienza en el aposento de oración, orando por otros. Lo hermoso de lo que Pablo hace en las epístolas es que él primero oraba por estas cosas para la bendición de los hermanos y luego les deja saber que él oraba, lo que él oraba por ellos, intercediendo por ellos. Y óigame, qué edificante es leer aquellas cosas por las que él oraba. Y uno se pregunta, ¿estamos usando palabras edificantes al compartir con otros? Pero esas palabras brotaban de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un interés en el crecimiento espiritual de tus hermanos en ti. Se manifiesta en oración y en lo que tú comunicas a los hermanos. ¿Cómo está tu vida de oración por tu pareja, por tu esposo, tu esposa? ¿Cómo está tu vida de oración por tus hijos? Hay herramientas. Yo comparto muchas veces con los hermanos los libros que hay acerca de, para tú aprender a orar por tu esposa, te da motivos de oración. Si a ti se te dificulta, ¿y por qué cosas oro? Hay libros que nos ayudan para eso. Hay libros hasta para cómo nosotros orar por nuestros hijos. Nancy Guthrie tiene un buen libro de meditaciones y devocionales. Joanna y yo lo estamos usando, pero cada día hace una meditación en base a un texto bíblico y luego te da ejemplo de cómo orar por eso, por tus hijos. Y estamos orando por nuestros hijos. ¿Estás tú orando por el bien del otro, la edificación, el crecimiento del otro? A veces el problema no es que no estamos orando por otros. El problema a veces es que no estamos orando y punto. No estás orando ni por ti mismo. ¿Cómo está tu vida de oración? Mejora tu vida de oración. Eso te conviene a ti, le conviene a tu cónyuge, le conviene a toda tu familia, le conviene a tus amigos y a los demás. Si mis amigos son hombres y mujeres de oración, eso es una bendición para mí. Y yo voy a ser de bendición para ellos si yo soy alguien de oración también. Y uno de los efectos de la oración intercesora es que nuestro interés por el bien del otro se incrementa. Si oras por edificación, Señor, yo te suplico, santifica a mi esposa, ayúdala, permítele que ella te conozca, a ti sea por ti. Amén. ¡Ey, mira tú! No debe ser así, dice Santiago, ¿verdad? O sea, si tú estás orando por esa edificación, tus palabras deben ser para edificación.
Leer Filipenses 1 y otros pasajes de Pablo en ese sentido nos enseña cómo debe ser el contenido de nuestras oraciones y el contenido de las palabras que comunicamos a otros. No pidas únicamente para que le vaya bien a él en el trabajo, para que se sane de la espalda, y oren por los que tienen problemas de espalda. Pero no oren únicamente por eso. Hay que orar por motivos espirituales. Como lo que dice aquí en el versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, para que escojáis lo mejor. No solamente para que no escojas lo malo, sino lo mejor. Entre dos cosas buenas, lo mejor. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que den muchos frutos, mucho. Pero ¿saben por qué no oramos por esas cosas? Porque no están en nuestros corazones. Nuestras conversaciones o la falta de conversaciones son afectadas por lo que llenan nuestros corazones. Recordemos, Pablo está aquí diciéndoles a estos hermanos por qué cosas él ora. No les escribió de las peripecias que habían pasado él en su ministerio. No les escribió para darles una descarga de todos los problemas y padecimientos, que fueron muchos. Les escribió para animarlos y edificarlos. Así que procura que tu hablar sea más edificante de lo que es actualmente. Y de vez en cuando, y de cuando en vez, deja saber al otro aquellas cosas por las que tú estás orando. Obviamente no le diga, mira, yo estoy orando para que tú seas más agradable, ¿oíste? Ni tampoco, mira, yo estoy orando para ver si Dios me manda la clave del código Morse, porque a ti no hay quien te entienda. Se cuenta la historia de un hombre que caminaba por una playa en California y vio en la arena una lámpara que sobresalía. La levantó, la miró y empezó a quitarle la arena, y de repente apareció un genio. El genio le dijo, te concederé cualquier deseo que tú pidas. Y el hombre dijo, oh, genial. Yo siempre he querido ir a Hawái, pero me da miedo volar y me mareo. Así que constrúyeme un puente sobre el océano para poder conducir hasta Hawái. El genio le respondió, ¿tú tienes idea de lo complicado y difícil que eso sería? La logística por sí sola es casi imposible, costaría miles de millones de dólares. No hay nada más que te gustaría en lugar de eso. Y el hombre le dijo, bueno, yo siempre he querido entender a las mujeres. El genio respondió, ¿quieres el puente de 2 carriles o de 4? Una parte importante para entender a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos o a tus padres o a cualquier otra persona es conversar. Tener conversaciones significativas. Como esposos tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. Conocer cómo son, qué desean. A veces a las mujeres se les dificulta entender que los hombres entienden las cosas muy diferentes a como las mujeres las entienden. Y lo que para ellos significa, ella significa una cosa, para nosotros es otra completamente diferente. Ponme al día, para un hombre significa una cosa y para una mujer es otra. Una mujer, ponme al día, sí, subí, bajé, entré, ¿verdad? Para un hombre no es eso lo que significa. Para un hombre, dime los encabezados. Es así. Y podemos aprender a comunicarnos, pero ser edificantes, entendiendo las diferencias, pero conversando de manera edificante, para conocernos y para estimularnos y para servirnos vehículos de gracia. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos. Que tus labios alimenten, sostengan a otros. Ora por otros, pero no solo ores por otros. Ten temas edificantes
con los demás, conversaciones edificantes con los demás. Los hombres, por ejemplo, debemos ser pastores en nuestros hogares y dirigir conversaciones edificantes. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Pídele a Dios que santifique tu corazón y que lo haga un terreno abonado para producir frutos abundantes que bendigan a los demás con tu hablar. Ustedes conocen la iglesia de los Corintios, ¿verdad? ¿Cuántos problemas tenían? Bueno, oigan a Pablo en 1 Corintios 1:4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Llena de la palabra tu corazón para que tú puedas ser un instrumento de bendición a otro. Si tú vives centrado en ti mismo, se te hará muy difícil dejar de concentrarte en los defectos de los demás. Se te hará muy difícil ser estimulante, pensar en cómo poder animar a los demás y dar expresión a tus afectos. Pero pide al Señor que toque tus labios y que te permita con tus labios tocar las almas de los que están a tu alrededor. Ser un canal de distribución de gracia, de la gracia cuya fuente es el Señor y que la dispensa sobre ti sin merecerla. Palabras de gratitud, palabras de estímulo, palabras de afecto y palabras de edificación. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desnudos estamos en tu presencia, pero te damos gracias. Gracias porque nos conoces y gracias porque nos envías la medicina en tu palabra. Haz que ella nos cure, nos sane y nos convierta en instrumentos para la alabanza de tu gracia. Oh buen Dios, gracias. Gracias por Jesucristo. Oh buen Dios, gracias por el perdón de nuestros pecados. Y oh buen Dios, concédenos vivir para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.